Para mí es un gusto presentar a dos grandes líderes que representan a dos partidos políticos que están ya inscritos dentro de los 43. Estamos con el señor Wolfgang Grosso Costa. Él es fundador del Partido Integridad Democrática, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú en retiro y docente de universidad en las áreas empresariales, económicas y de investigación. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mayra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En principio, agradecerte por la oportunidad que me brindas de presentarme en esta interesante e importante plataforma que tiene llegada a todo el Perú. Y bien, como tú acabas de manifestar, un poco indignados por lo que está pasando en el país y sobre todo, pues tenemos una presidenta que vive de espaldas a la realidad. Y eso lo vamos a hablar ahorita, porque de verdad que espaldas, vive creo que boca abajo la señora. Así. Y también para mí es un gusto presentar al precandidato del partido Progresemos. Hay dos precandidatos, el señor Hernando de Soto, que pasa a los 80 y tantos años, si es elegido como candidato presidencial, terminaría a los 90 y tantos, o sea que vamos a ver qué es lo que elige los militantes, sobre todo del partido Progresemos. Estamos con el doctor Carlos Morales Andrade. Él es licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Administrativas, es un gran empresario peruano y tiene mucho conocimiento, sobre todo en lo que es el comercio de aeronaves, de líneas internacionales, y fue presidente del directorio de Aeroperú. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mayra. Gracias por la invitación. Esperamos que sea bastante enriquecedora esta polémica y adelante. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, y la misma dinámica que hicimos la anterior, que empezamos a hacerlo ya con anterioridad, pueden entrar a la página de Facebook, ahí van ustedes a encontrar una encuesta donde podrán decidir cuál de los dos precandidatos presidenciales puede convencerlos, porque acá necesitamos ver nuevos rostros, no más de lo mismo, no más de esta clase política. Y tienen 2 minutos cada uno para cada pregunta que les pueda hacer. En la pantalla va a aparecer los minutos, e inicio con la primera pregunta. Antes de iniciar con su ideario y con su ideología política, es la percepción que tienen del gobierno de la señora Dina Boluarte, de la presidenta Dina Boluarte, y del Congreso de la República. 2 minutos. Muy bien, como lo acabo de manifestar, realmente es indignante lo que está pasando en el país. Esta señora vive de espaldas a la realidad y sobre todo con unos comentarios totalmente desatinados, que lo que hace es exacerbar ese sentimiento de repudio de la población, porque realmente no tenemos una gobernabilidad acá. Este gobierno prácticamente está haciendo agua por todos lados y yo no sé si es que la vacancia sea la solución en este momento, aunque todo el pueblo lo pide y hay que escuchar la voz del pueblo, pero realmente siguen haciendo lo que quieren, no sigue haciendo lo que quiere el nombramiento luego de la jugada maestra que quiso hacer y que no le salió con la renuncia de Adriancén, que desde su posición realmente fue desastrosa, ¿no? Y siempre jugando en pared con aquellos poderes ocultos que siguen gobernando el país y que lo único que hacen es poner más en una situación de descrédito, de desasosiego de la población, ¿no? Esto de acá realmente es increíble lo que está pasando con esta señora y sobre todo con unas declaraciones totalmente fuera de parámetro, ¿no? Como tú lo acabas de decir, burlándose, ¿no? Parece que la señora se siente asegurada de que va a seguir amparada con esos poderes ocultos que la mantienen en el poder. Perfecto. Si se fijan bien, están con los minutos que se sube, se baja, se sube, se baja. Los chicos, por favor, acá lo que nosotros mostramos es transparencia en todo sentido. Y la misma pregunta para usted, tiene 2 minutos para responder. A ver, sabemos que Castillo no estuvo preparado, sabíamos que quienes lo acompañaban en la plancha no estuvieron preparados, y comentar sobre eso ya todo el Perú sabe exactamente lo que está pasando. Progresemos va a plantear una reorganización total del Estado peruano. El Poder Ejecutivo va a ser reorganizado, el Congreso que has manifestado tú
Pensamos que debe también ser reorganizado y no queremos la bicameralidad porque el pueblo ya dijo que no. Entonces, si la gente no empieza a entender que es el pueblo en un país el que manda, porque democracia significa gobierno del pueblo, y hasta ahora no hemos gobernado en ninguno de los gobiernos pasados. Entonces, quisiéramos simple y llanamente que ustedes vean, conforme vayan pasando los días, cuáles son los planteamientos que tenemos para lo que es gobierno, poder ejecutivo, para lo que es Congreso, poder legislativo, y para todo lo que va a ser el poder judicial, que también va a ser reorganizado. Hablar más de lo mismo de las personas que están hoy día en el gobierno, sabemos cómo llegaron, sabemos sus incapacidades y no están preparados para dar fuego y mantener un buen gobierno para el Perú. ¿Le queda todavía tiempo? Si gusta, lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos el tiempo. Por favor, me guardan el tiempo. Ustedes ya manifestaron cuál es la posición de cada uno y creo que es la posición de todo el Perú, señora Presidenta. Yo quiero que eso entiendan. No es la posición de 3, 4 o 5 personas. Usted se ha ganado a pulso el rechazo y el repudio de muchos peruanos porque vivimos en medio de una crisis social, política y económica. En medio de esta crisis, la siguiente pregunta es sobre su ideología política dentro de cada partido y qué es lo más fuerte o lo que podrían revertir de todos los daños que ha hecho este gobierno y este Congreso. Muy bien, Integridad Democrática nace como una organización del pueblo desde abajo, formada desde cero, como siempre lo he manifestado. Somos un partido de centro democrático, creemos en la familia, somos un partido pro familia, un partido que cree en la economía social de mercado, que debemos incentivar a la empresa, a la generación de capital, que eso no significa un capitalismo mercantilista, sino realmente lo que se necesita es gestionar un país como una gran empresa y que con esos recursos que uno logra captar, poder hacer llegar el bien común hasta el último rincón del país, hasta el último ciudadano. En este momento nuestro país se encuentra confrontado y lo que debemos hacer es revertir esa situación haciendo un gobierno donde todos participemos de una manera directa o indirecta. Somos un partido que creemos que en este momento tenemos requerimientos urgentes, como en este caso es la inseguridad ciudadana. Prácticamente el país se encuentra acorralado. Yo soy oficial general de la Fuerza Aérea en retiro, mi especialidad es inteligencia, lo comentaremos más adelante, pero acá lo único que queda, Mayra, es, como lo he manifestado en más de una oportunidad, es arrasar a la delincuencia, sacar a este flagelo de las calles, la corrupción desbordante, enquistada en todo el gobierno, y esto se tiene que hacer con un programa muy mesurado, muy detallado, con mucha perspectiva y con mucha firmeza sobre todo. Hablamos que se debe imperar acá en el país el principio de autoridad, no autoritarismo, que es distinto, sino el principio de autoridad. Perfecto. Dicen, le queda 20 segundos porque cuando empezó en 2 minutos me acaban de decir por interno ya había 30 segundos que se habían demorado en ponerlo. La misma pregunta para usted. Ok, nosotros pensamos que todo lo que se refiere a comunismo, socialismo, capitalismo, son ideologías que en sus orígenes ya murieron. Si ustedes ven hoy día Rusia, ven hoy día China, ellos ya no practican el comunismo, lo que están practicando es la economía de Estado. Estados Unidos va hacia eso. Si ustedes ven Luxemburgo, ustedes ven Taiwán, ustedes ven Vietnam, etcétera, todos están yendo hacia eso. Las economías de mercado son las que están prevaleciendo y las que están mandando en el mundo. Nosotros pensamos que nuestro país debe tener una ideología propia que se va a llamar peruanismo, y el peruanismo es muy fácil de entender. Genera riqueza, educación, seguridad, salud y trabajo digno para todos los peruanos. Miren si no es simple. Esa simpleza va a hacer que esto se aplique en el Perú y que todos tengamos oportunidades, todos veamos cómo se invierte y todos podamos participar. El tema que nos preocupa hoy en día es la inseguridad. Si nosotros no solucionamos el tema de seguridad, amigos míos, no va a haber nada, porque el Perú va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y vamos a tener problemas. La inseguridad ciudadana
todo lo que es la delincuencia. Se puede perfectamente solucionar. Hemos ya hecho planteamientos muy claros al respecto, con respecto al artículo 140 de la Constitución, que ya contempla la pena de muerte en el Perú. Tendrá que tener mayores causales. Y con respecto a los extranjeros que están delinquiendo en sicariato, en extorsiones, en secuestros, estas personas tienen que ser sacadas de inmediato del Perú en forma directa con sus países o mandándolos a cárceles del exterior, que es una práctica y una propuesta que hemos hecho hace más de 6 años. Ya la ha tomado Inglaterra, ya el señor de El Salvador le propone a Trump que mande sus presos a sus cárceles. O sea, esas ideas ya están funcionando. Tenía un minuto más, creo, pero ya me dice, terminamos esa parte. Ok. Vamos, justamente la segunda pregunta es basado en lo que acaban de mencionar. Me dice centro derecha, ¿verdad? Centro democrático, esa es la posición. Centro democrático y Peruanismo. peronismo. Todo es desarrollo del Perú de principio a fin. Acá Perfecto. las ideologías yo creo que ya murieron a nivel mundial. Perfecto. Ahora, la segunda pregunta es el reclamo o el clamor de muchas personas, y hay algo que lo mencionaron justamente hace un momento. El verdadero poder, señores, nace del pueblo peruano, emana del pueblo Así peruano. es. Si 14 millones de peruanos dijeron no a una bicameralidad, entonces imponerles ya es otra cosa. Se está viendo la pena de muerte, también se está tocando dentro de algunos partidos políticos, la pena de muerte y una nueva constitución. ¿Cuál es la opinión de estos dos pedidos, de este clamor que tiene la mayoría o la minoría del pueblo peruano? 2 minutos. Muy bien. Respecto, ya lo había indicado Mayra, nosotros somos un partido que preserva la familia y la vida. Entonces, desde el punto de vista de integridad democrática, somos una organización que no está de acuerdo con la pena de muerte. No hay necesidad de recurrir a este mecanismo para poder y hacer que impere el orden en el país. Bukele, y aludo a este estadista, a quien realmente es admirable la valentía con la cual él ha asumido ese rol de combatir a las maras, que era un flagelo en este país. El Salvador es un país mucho más pequeño. Nosotros tenemos en este momento un terrible problema y la inseguridad que tiene acorralada a toda la población. Entonces, cuando yo digo que vamos a combatir, esta es una guerra contra este flagelo, contra esta delincuencia, estas bandas organizadas, criminales internacionales que se han venido a asentar acá en el país, pienso y creemos nosotros que tenemos que actuar con mucha firmeza, construir 3 megacárceles acá en el país, con todo el rigor que corresponda. El derecho humano es de la población y del pueblo, y no de estos delincuentes que hacen lo que quieren acá. Entonces, pero no hay necesidad, desde la posición de integridad democrática, de matarlos, ¿no? Sino que tienen que purgar todas las condenas que correspondan. Si se tiene que poner 3 cadenas perpetuas, se tendrán que podrir en la cárcel, disculpa que use ese término, pero realmente lo que tiene que imperar es la fuerza y el ejercicio del poder de un Estado que controle al país como corresponde, brindándole uno de los ejes que son fundamentales dentro de la estructura de un Estado. El fin esencial de un Estado es el bien común, y este se basa en 2 pilares, en el bienestar general y en la seguridad integral. En lo que refiere a la seguridad integral, tiene 2 componentes también, la defensa nacional y el orden interno. En el orden interno es lo que estamos en este momento tambaleando como país. Tenemos un terrible problema con la inseguridad, y para eso tenemos también programas, tenemos una estructura. Como te digo, yo vengo de inteligencia y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo fundamental. Perfecto. Ahora, lo han mencionado fuerte y claro, la misma pregunta para usted. Ok. No son los partidos los que van a decidir si se pone la pena de muerte en el Perú. Es el pueblo el que va a decidir, porque, señores, acostumbrémonos ya desde el próximo gobierno que democracia es gobierno del pueblo. Entonces, a todos aquellos que se han venido burlando de la palabra democracia, les vamos a enseñar lo que es democracia y vamos a vivir en democracia gobernando el pueblo, con nosotros, con Progresemos. El pueblo va a decidir en un referéndum si quiere que se ponga la pena de muerte con las causales que vamos a proponer para hacer la enmienda necesaria
al artículo 140 de la Constitución, que ya contempla la pena de muerte, y la contempla para traidores a la patria en época de guerra y para terroristas. Hasta el día de hoy no creo que ningún peruano haya visto que algún gobierno haya ejecutado a un terrorista, pese a que lo tenía marcado como causal en el artículo 140 de la Constitución. Este artículo vamos a enmendarlo, vamos a ponerle mayores causales y será el pueblo el que decida si los señores sicarios merecen pena de muerte, si los señores extorsionadores, si los señores secuestradores, si los señores pedófilos. Y vamos a ver entonces, cuando el pueblo decida, qué es lo que sucede, si se pone o no se pone esta pena de muerte. Yo sí soy partidario de la pena de muerte porque sí pienso y he visto en otros países que es absolutamente disuasiva, y creo que los jóvenes y el pueblo peruano van a votar por el sí a la pena de muerte. Creo que todos tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en el Perú. Hoy día matan a nuestra gente por un par de zapatillas, por robarles un celular, o simple y llanamente porque se le ocurrió a un señor salir a la calle con una pistola y empezar a disparar desde una moto. Cuando un país llega a ese nivel, esa situación tiene que sancionarse drásticamente con mano de hierro. Y eso es lo que Progresemos quiere para nuestro país, para salvar a nuestra gente. Perfecto. Bien, dentro de todo esto hemos tenido un país todavía con, tenemos mucha riqueza, demasiada riqueza, pero sí tenemos un país con incapacidad, ineficiencia. Lo que en este momento estamos presenciando todos los peruanos es una falta de estabilidad o de credibilidad en las instituciones públicas autónomas, más tenemos gobiernos o puede ser, o nos da esta noción de ser un gobierno presidencialista o parlamentarista, pero no tenemos el respeto de las instituciones públicas y no existe esa credibilidad. Queremos combatir la delincuencia, queremos cerrar brechas, pero si no confiamos en la Policía Nacional del Perú, no confiamos en las instituciones públicas, porque cada vez que sale una organización criminal siempre hay un general, un mayor o un efectivo policial. ¿Cómo darle nuevamente esa estabilidad, esa credibilidad a las instituciones públicas dentro de su partido político y de ser gobierno en las próximas elecciones? La pregunta para los dos. Muy bien. Bueno, definitivamente nos encontramos en un estado elefanciático, sobredimensionado, y esto se tiene que reestructurar, ¿no? Nosotros creemos que corresponde en este momento una reforma del Estado con la disminución de ministerios. Definitivamente estamos viendo que ha habido a lo largo de estos últimos años creaciones de instituciones que no son viables, ¿no? Y que están generando justamente un sobredimensionamiento que hace que cada vez sea un Estado ineficiente, como lo acabas de mencionar. Nosotros proponemos eso, tenemos que hacer esta reforma, tenemos que darle la legalidad a las instituciones, cosa que no vemos en este momento. Yo sé que los diagnósticos y sabemos que la situación por la que está pasando el país es la que vemos. Acá no es percepción, es una realidad lo que está pasando en el país. Existe un desgobierno producto precisamente de esa fragmentación que nace de organizaciones políticas que tras bambalinas y tras las cortinas siguen gobernando. Nosotros tenemos que tener, y vuelvo a decir, ejercer un principio de autoridad desde el gobierno. Tenemos que establecer los canales de comunicación, no cerrar esas brechas con las demás entidades que son importantes. En un ámbito democrático como corresponde, que no tiene nada que ver con un autoritarismo, sino con un principio de autoridad, se tiene que establecer esos mecanismos para que a través de un ambiente democrático y firme se dé la legalidad y la gobernabilidad, ¿no?, con las otras instituciones. Acá vemos que si tú le dices, Mayra, a cualquier peruano que te dé una explicación de qué es lo que está pasando en el gobierno, nadie te la va a decir. ¿Y sabes por qué? Porque está tan enmarañado el problema, donde vemos un Congreso que hace lo que quiere, una fiscalía tomada por caviares, un poder judicial también, un tribunal constitucional donde los partidos políticos tratan de imponer su orden, y obviamente con una presidenta que tiene una desgobernabilidad en todo sentido. Perfecto, su respuesta. A ver,
A la gente en nuestro país, sobre todo a la gente joven, le gusta lo práctico. De 20 ministerios vamos a reducir en la primera etapa a 11 ministerios. En lo que es el Poder Legislativo, el Congreso debe entender que ellos se autodenominan representantes del pueblo. Pues bien, el pueblo le ordenó en referéndum al Congreso no a la bicameralidad. Y el Congreso ha dicho sí a la bicameralidad y con más personas. En una etapa donde estamos reduciendo gastos, ellos se van de 130 a 190. 130 diputados, 90 senadores, o 60 senadores. Se van a 190 personas. Pero en la letra chiquita dice que para el 2031 se están yendo a 264 congresistas. Señores, eso no se va a permitir. El pueblo ha dicho bien claro, no a la bicameralidad, y democracia es gobierno del pueblo y tiene que ser aceptado así. Nosotros proponemos un Congreso de no más de 80 personas cuya función va a ser legislativa, porque para eso se les convoca, para legislar. Tendrán que revisar todo lo que es las leyes penales, civiles de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Luxemburgo, de Vietnam, de los países desarrollados, y sus congresos y sus constituciones serán permanentemente revisadas por esas 80 personas profesionales incorporadas al Perú, y que se aplique lo mejor en la forma que vayamos viendo gradualmente que nos conviene como peruanos. Todo lo demás, todo lo que le digan, no los políticos que estamos en esta mesa, que son políticos nuevos, sino todo lo que han venido diciendo los políticos tradicionales, no sirve. La prueba es el Perú de hoy. Ese Perú no lo queremos más para nuestra gente, ni para nuestros nietos, ni para nuestros hijos. Eso es lo que planteamos en Progresemos. Perfecto. La verdad que la situación política merece cambios radicales, cambios que tengan nuevos horizontes, nueva visión, pero que sí nos garanticen no solamente legalidad, sino legitimidad del pueblo peruano. Bien, y una de las grandes brechas que tenemos en el país, y las distintas brechas, es la economía, la salud, la educación, la infraestructura, sobre todo la institucionalidad, que ya lo hablamos, pero me gustaría conocer cuáles son las propuestas que ustedes llevan dentro de su ideario. He podido ver un poquito, pero ustedes lo pueden expandir un poco más. La situación económica, el entorno económico, una economía que verdaderamente sea justa para el país con la riqueza que tenemos. Está el código QR, pueden votar a través también del código QR o entrar a la página de Conéctate con Mayra Álvarez. La encuesta va a estar hasta las 7 de la noche. 2 minutos. Muy bien, como ya lo había indicado, nosotros somos un partido que promueve la economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Y en términos estrictos para toda la población, es tener un país donde se fomente la inversión, el capital, la generación de riqueza. Tenemos que darle esa seguridad al empresario que puede y debe saber que su inversión va a estar asegurada en un país. A nosotros, más allá de ese sentir y el deseo de un empresario, un capitalista, una persona que quiere invertir su capital en el país, de generar una rentabilidad, a nosotros lo que nos interesa es que haya dinero, que la economía se fortalezca, que se genere empleo, que se paguen los impuestos, ¿no? Que no haya coima, que ese es el problema principal que tenemos en el país, que no haya una inseguridad, y nosotros en ese capítulo estamos plenamente conscientes que ese es el fortalecimiento que debe tener y que debe haber en un país que, con todas las potencialidades, con todas las capacidades que tiene el Perú, sabemos que puede salir adelante. Nosotros tenemos claro que, siendo un país que, por ejemplo, en este momento tiene un gran soporte con la actividad extractiva como es la minería, pero nosotros pensamos y creemos que si ese mineral sale del país, de nuestro suelo, de nuestro subsuelo, y sale como un producto en bruto, cuando podemos capitalizarlo, podemos industrializarlo, imagínate a dónde podríamos llegar al Perú, ¿no? Eso es lo que podemos decir desde el punto de vista económico. Sí. Bueno, le guardan 30 segundos, por favor, a la producción, porque no me le recorten ni me le quiten tiempo a mis invitados. 2 minutos. La economía del Perú es lo que
más se ha manejado en los últimos tiempos. Hoy en día estamos bordeando unas reservas de 83.000 millones de dólares. Progresemos sin todavía ser gobierno, y nos van a ir conociendo. Es un partido muy práctico, formado por gente joven. Progresemos, ya hemos conseguido que organismos internacionales, empresas de Estados Unidos, propongan programas sociales que ya en el anterior gobierno fueron propuestos, hasta el día de hoy no han sido implementados. Nosotros tenemos ya a la gente de Exim Bank trabajando, reuniéndose con diferentes autoridades del país. Estamos planificando todo lo que viene a futuro, todas las mejoras que se van a hacer posiblemente en los hospitales, posiblemente con la gente de la beneficencia, posiblemente con constructoras. Sin que te agaches tanto, yo lo agarro acá. Muchas gracias. Lo que estamos haciendo es muy práctico, es poner por adelantado todo lo que va a beneficiar ya al Perú, y estas personas ya están en el Perú conversando con organismos nacionales. Nos van a ir conociendo en el proceso. Nos gusta ser prácticos y directos. Todo lo que es la economía tiene que ver mucho con lo que es las tendencias psicológicas, los mensajes que le mandan a la población, lo que antes le llamaban psicosociales. Nosotros no vamos a necesitar de hacer psicosociales. Los programas que va a traer Progresemos, se los anuncio ya, van a superar lo que es el Producto Bruto Interno, lo que es la necesidad de empleo, lo que es inversiones en el Perú, que ya estamos trayendo con muy buenas propuestas empresas del exterior, y cada vez van a ser más las propuestas y cada vez van a ser más los organismos nacionales que reunamos con organismos internacionales antes del 2026, para tener algo totalmente firme, totalmente preparado para que nuestros jóvenes, para que nuestra gente tenga trabajo digno, tenga esperanza y pueda cumplir sus sueños. Perfecto, esos segundos van a crédito de la productora audiovisual que interrumpió a nuestro invitado. Otra de las brechas grandes que tenemos es salud, educación, infraestructura y agricultura, que también el campo merece, como lo decía hace un momento, nuestros héroes del campo merece el respeto. 2 minutos, si lo pueden reducir, esas 4 dimensiones grandes e importantes para nuestro país, por favor. Muy bien, Mayra. Nosotros estamos plenamente convencidos que aquí hay 4 ejes que tenemos que atacar en primer orden: la educación, la salud, la infraestructura, ¿no? Y la educación, ¿no? Educación es el primero, y la seguridad, perdón. La educación es transversal, pero a veces la población no lo ve o quiere resultados inmediatos. Nosotros tenemos que clasificar esto en acciones inmediatas. La educación es transversal, tenemos que trabajarla con una reestructuración, una reforma de raíz. Los resultados se van a ver en 2 generaciones, pero tenemos que empezar desde ahora, inculcando valores, sobre todo en todas las generaciones que vienen de adelante para atrás. Luego, la salud, una salud preventiva y curativa, ¿no? Somos reactivos y esa reacción obedece a intereses de grupos que lo único que quieren hacer es seguir lucrando con la necesidad del pueblo. Si nosotros aplicamos una política preventiva, podemos, y eso obviamente tengo que resumirlo, es algo que es un trabajo que lo tenemos también dentro de nuestro plan de gobierno, donde vamos a darle esa solución al problema de salud en el país. La infraestructura, bueno, está claro que tenemos un país muy heterogéneo, muy difícil geográficamente, y en todo sentido tenemos que hacer una implementación muy fuerte. Para eso tenemos que generar justamente esos capitales, esas inversiones acá en el país, y finalmente la seguridad, que ya lo he hablado, pues que tenemos todas las acciones en nuestro plan de gobierno estudiario, que está publicado en nuestra página web, y donde todas las personas pueden acceder y ver cuál es la solución que le vamos a proponer a la población. ¿Tiene 46 segundos todavía? Hasta de menos para más. Ya, ok. Muy bien. Entonces, en cuanto a la seguridad, que yo lo había manifestado, tenemos nosotros algunas acciones inmediatas.
cuando digo que vamos a arrasar a la delincuencia es porque vamos a sacar a estos delincuentes, a estas bandas, a estas organizaciones que lo único que están haciendo es poner contra las cuerdas en el país. Inmediatamente, con la construcción de cárceles. Si no tenemos cárceles, porque eso va a demorar, porque son procesos, vamos a habilitar instalaciones militares adecuadas. Hay que invertir, hay que pagar, tenemos que darle la seguridad, ese es el rol del Estado, es lo que le compete al Estado, pero desde Integridad Democrática decimos que en no menos de 6 meses vamos a darle la tranquilidad al país. Perfecto. Como son 4 puntos, 2,5 también tiene usted para respondernos. Muchas gracias. A ver, nada va a pasar en el Perú si no solucionamos el tema de la seguridad. Progresemos tiene programas muy concretos para lo que es seguridad. Un preso nos cuesta $12 promedio al día. Nosotros tenemos ya avanzadas conversaciones, somos prácticos, con cárceles del exterior, de otros países, donde nos pueden cobrar por esos presos que hoy en día están haciendo sicariato, que hoy en día están haciendo extorsiones, que hoy en día están haciendo tantas desgracias en nuestro país, entre 6 y 8 dólares. Nos estaríamos ahorrando $2 por preso, lo sacamos de nuestro mercado peruano y van al exterior a cumplir sus penas, que no van a ser menores a 35 años. Todo lo que es seguridad va a estar respaldado por lo que nosotros vamos a plantear en la enmienda del artículo 140 de la Constitución, que ya contempla la pena de muerte, porque para nosotros sí es disuasiva. Educación. El muchacho que entre en el gobierno nuestro y salga dentro de 10 años va a salir con una preparación que lo convierte en una unidad productiva y competitiva internacional. Va a salir hablando 6 idiomas, no se asusten por la cantidad de idiomas: inglés, alemán, ruso, mandarín, quechua y castellano. El inglés es un promedio de 266 horas de aprendizaje, el alemán está en 280 horas, el mandarín y el ruso bordean las 400 horas, y castellano y quechua ustedes ya saben que son nuestros idiomas nativos. Todo lo que es educación va a ser variado, el sílabus va a ser variado en los colegios del Estado, y si se quiere copiar ese sílabus que vamos a poner y esa forma de educación, bienvenidos todos aquellos que quieran copiarlo de los colegios privados, porque nuestros colegios estatales van a tener también nociones básicas de ingeniería genética, ingeniería robótica, ingeniería agronómica, ingeniería biomédica. Entonces, todo lo que nosotros tenemos para darle a educación va a ser la piedra angular del programa de Progresemos. En todo lo demás, agricultura, que lo has mencionado, han tenido durante años en sus narices la solución y no la han tenido. Yo les voy a anunciar una cosa muy corta con respecto a agricultura. Vamos a incorporar a la economía nacional un promedio de 6 a 7 millones de hectáreas de los desiertos. No digo más porque ya no tengo el tiempo y me va a llamar la atención la conductora. Y ahora sí vamos con una pregunta para que nos dé la hora. La verdad que yo me siento un poco acá, quisiera tenerlos más adelante a cada uno de ustedes, porque hoy día me castigaron, yo no puedo hablar, no puedo opinar, y solo acá el beneficio es de todos los peruanos, que sepan elegir bien y escuchar a todos. La siguiente pregunta es: ¿cómo combatimos la corrupción? Porque la corrupción ha sido la madre de todos los problemas que ha tenido nuestro país. Creo que no hay una institución que se pueda salvar en este momento. ¿Qué plantea cada partido político para poder romper con estas cadenas de corrupción que hoy someten a este hermoso país en desgracia? Minuto y medio. Ok, nosotros somos un país donde en este momento el 13% del presupuesto general de la República se va a la corrupción. Eso quiere decir que de cada 100 soles que el Estado invierte, 13 soles se van a los bolsillos de unos corruptos. Eso es inaceptable e indignante. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos que aquel funcionario del Estado que se corrompe o que corrompe tiene la inhabilitación civil de por vida. No queremos usar el término muerte civil porque después ya comienzan las ONG, los caviares a decir que somos tiránicos, somos autocráticos, pero acá lo que corresponde es la inhabilitación civil de por vida. Hemos visto muchos casos de estos funcionarios que se burlan porque simplemente se reciclan, reciben una sanción administrativa de 3 o 5 años y después, con todo el dinero que han tenido, prácticamente
siguen haciéndole de las suyas. Nosotros dentro de Integridad Democrática estamos en desacuerdo con la aprobación, en este caso, de este Congreso desacreditado de la pérdida de dominio. O sea, lo que hacen estos delincuentes corruptos, coludidos entre todos, entre ellos, simplemente con todo lo que han generado esa riqueza, con ese dinero mal habido, siguen comprando propiedades, usan testaferros y no pasa nada. Nosotros vamos a ser muy determinantes, muy firmes en ese sentido para poder eliminar esta lacra. Okay. En Progresemos nosotros pensamos cosas muy prácticas. La corrupción se soluciona, y ya lo hemos visto cuando hemos tenido el manejo de empresas, porque la mayoría de gente en Progresemos es gente joven, pero es gente que ha manejado empresas, las ha sacado del déficit, las ha puesto en azul. Nosotros en esas empresas ya hemos anulado todos los actos corruptos. Pero en el primer mensaje que da el presidente a la nación, ¿por qué no leer, informándole a los inversionistas del exterior y a los inversionistas nacionales, que todo contrato que se haga con el Estado, aparte de la cláusula anticorrupción, va a tener una cláusula adicional que diga: el 15% de esta operación, ustedes, inversionistas nacionales o extranjeros, tienen que revertirlo en favor del Perú, ya sea en entrenamiento, en repuestos, en cursos, etcétera. Con eso, señores, nadie les va a poder pedir a los señores del exterior 1 punto o 2 puntos más de beneficio que le llaman coimas. Ahí terminas con la corrupción porque el trato va a ser directo con el gobierno. Y esa gente le va a dar 10 o 15% al Estado por cada uno de los contratos que realicen. Lo hice en Aeroperú y compramos finalmente la central de reservas que nadie se atrevía a comprar. Y sacamos con la Contraloría una adenda en la cual el que nos vendió la computadora esta nos dio una comisión en repuestos. Tiempo. Ahora sí tienen un minuto para sus palabras finales, algo que les faltó decirles. Y yo invito a todos los precandidatos presidenciales que vengan, no nos tengan miedo. Yo en esta vez me he quedado calladita, es los televidentes quienes salen ganando, así que en otra entrevista sí me gustaría, porque he escuchado buenas propuestas de los dos, así que me encantaría poder tenerlos de manera personal en una entrevista presencial, pero solos, a cada uno. Perfecto, encantado. Ahora sí, un minuto para lo que les faltó decir, por favor. Muy bien, en Integridad Democrática nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir y vamos a decir siempre la verdad. Esa es la política que quiere el pueblo. Gente decente, eficiente y valiente, que son los preceptos de Integridad Democrática. Yo los invito a que puedan ingresar a la página web. Es un poco difícil en una entrevista tan corta poder explicar muchos aspectos. Yo los invito para que vean, y lo único que les quiero decir a todo el pueblo peruano, que nosotros hemos venido a servir y no servirnos. Una política nueva, gente joven, gente práctica, y nosotros venimos simplemente pensando en el Perú, por ese Perú íntegro, el Perú que todos nos merecemos. Y quiero decir también acá, en este momento, anunciar, Mayra, tienes la primicia, y te la voy a dar a ti, que nosotros en Integridad Democrática estamos en este momento, acabamos de consolidar el día de ayer la primera alianza electoral con otro partido político, y ya lo van a saber, eso va a ser el boom políticamente. No lo quiero decir ahora porque el otro candidato no está y lo vamos a anunciar juntos. No lo va a decir ahora, pero yo no me voy de acá. O no termino la entrevista y no se van sin antes decirlo. A ver, en Progresemos nosotros siempre hemos creído que debemos decirle al país la verdad. Lo que nosotros hablamos está respaldado con documentación, con informe de técnicos y de científicos que trabajan ya para Progresemos. Todo lo que nosotros les digamos está documentado. Nosotros no acostumbramos a ser los partidos políticos tradicionales que vienen a mentirles en la cara mirándoles a los ojos. Nosotros en Progresemos queremos, terminado nuestro gobierno, que ustedes recuperen sus sueños y recuperen ese orgullo de ser peruanos. Muchísimas gracias. ¿Le queda 23?
ahí queda. Suficiente. Suficiente, pocas palabras, corto. Así es, pero prácticos. Yo les agradezco a los dos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, y a los demás candidatos políticos, precandidatos políticos presidenciales, por favor, la única manera no es esconderse, ni que estoy de viaje, que estoy en Europa, que estoy en Chile, que estoy en... ¿Dónde quieren gobernar? ¿En el Perú? ¿Quieren conocer el Perú o quieren ir a gobernar a otro lugar? Vengan. Déjalos que se vayan. Vengan y que por que favor se vayan los malos y que lleguen los buenos. Escuchen sus propuestas que tienen, porque de politiqueros estamos cansados. Creo que el valiente es el que está acá. El cobarde es el que van a ver en estos momentos antes de despedirnos. Muchísimas gracias.